Audiolibros Yourbook presenta El fin del mundo y los misterios de la vida futura. Un libro de Charles Armenjon. Narración a cargo de Sofía. Novena conferencia. El misterio del sufrimiento y su relación con la vida futura. Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repleur multis miseriis. El hombre, nacido de mujer, vive poco tiempo y su vida está llena de miserias sin número. JB 14,1. Hay una ley fatal, misteriosa, universal e inexplicable para la ciencia. Es la ley del sufrimiento. Esta ley, promulgada el día en el que el pecado entró en el mundo, contiene tres aspectos que por su gran amplitud abarcan todos los males y todos los infortunios que afligen al género humano. Al hombre se le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Parirás los hijos con dolor, se le dijo a la mujer. En el polvo sentirás la enfermedad y los gérmenes de la descomposición que se consumará en la tumba. A partir del día en que fue fulminada esta triple sentencia, el dolor se convirtió en una gran ley de la humanidad. A semejanza de un gran río, ha pasado durante 6000 años sus amargas aguas a través de todas las generaciones. Y todos los mortales, en mayor o menor medida es verdad, pero todos sin excepción han bebido de ellas. Todo lo que respira, dijo el apóstol, está condenado a llorar y a gemir. Todas las criaturas sufren dolores de parto hasta esta hora. La raza desheredada de Adán, al igual que un enfermo grave, se vuelve y se revuelve en su lecho de aflicción y de angustia. A pesar de sus desesperados esfuerzos, pese a las maravillas de su industria y la magnitud de sus adelantos, no ha cesado un momento de sufrir. Hasta ahora no ha llegado a vencer la pobreza, las enfermedades y la muerte. Antes de Jesucristo, la humanidad ofrecía el aspecto de un gran ajusticiado, herido, dice Isaías, de los pies a la cabeza, sin tener en su cuerpo una sola parte sana. Para librarla de esta ley inexorable que pesa sobre ella después de su caída, era necesario nada menos que un médico bajado del cielo. El hombre enfermo no se podía curar sino por la aplicación de una medicina superior y divina. Jesucristo hubiera podido, sin duda, abolir de un plumazo el dolor en virtud de la gracia infinita de la redención, devolver al hombre al estado de felicidad completa sin mezcla de dolor que gozaba en el paraíso. No lo quiso. Pensó que para muchos el sufrimiento se convertiría en mérito, en ganancia, en fuente de gloria y elemento de renovación y de triunfo, que para la mayoría sería una expiación necesaria. Mantuvo, pues, el sufrimiento, pero lo purificó, lo ennobleció, lo transfiguró haciéndolo suyo. Se hizo hombre de dolores, virum dolorum, varón de dolores, en el sentido estricto de esta palabra. Jesucristo podía haber aparecido entre nosotros nadando en delicias, rodeado de un esplendor divino, en el brillo y la pompa de su majestad soberana. Sin embargo, juzgó más digno de su gloria y más provechoso para la salvación de los hombres mostrarse a ellos coronado de espinas, vestido humildemente y manchado de sangre, el rostro magullado, el rictus de la muerte en sus labios, llevando la punción ensangrentada de los clavos impresa en las manos y en los pies. Al unirse estrechamente al sufrimiento, Jesucristo, sin duda, no lo privó de todas sus asperezas y sus punzadas, pero lo despojó en parte de su amargura, destruyendo su veneno. Hizo fecundo el cáliz de su sangre. Al igual que la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto, se plantó a sí mismo en el centro del mundo, como un instrumento inagotable de misericordia, de vida y de salvación. Como consecuencia de esta transformación, sus divinas llagas, semejantes a mentes que siempre están manado, quedaron eternamente abiertas para todas las almas extraviadas y caídas que quieren librarse de sus deseos sensuales y burdos y quieren reanimarse con las alegrías del sacrificio y con el honor de la pureza. ¿Quién no admirará en esto los consejos profundos de la sabiduría infinita? El hombre se perdió en el paraíso de delicias y se volvió a levantar en los sufrimientos del Calvario. Había despreciado ir a Dios por el camino de la felicidad. Jesucristo abrirá una ruta mejor y más segura, la de la cruz. El cielo y la tierra estaban separados, la cruz los unió. En la cruz está la salvación, en la cruz está la fuerza y el gozo del Espíritu. En ella se encuentra la virtud completa y la plenitud de toda santidad. La cruz, antes de que Jesucristo permitiera que le crucificaran, era un signo infamante, un instrumento de maldición y de oprobio, pero cuando, resignado e inflamado de amor, él se hizo extender en este doloroso madero, como se tiende el esposo en el lecho nupcial, la cruz quedó limpia de la ignominia que la había manchado, se convirtió en el punto de partida de una restauración esplendorosa, en el emblema de la realeza y de la grandeza, en el premio del genio y de la bravura, en el estímulo fecundo de las luchas heroicas, en la fuente de los goces más inefables y de los consuelos más sólidos y verdaderos. Así exclamaba San Andrés: oh, dulce cruz, adornada por los miembros del Señor, cruz tanto tiempo deseada, con solicitud amada, sin cesar buscada, tómame en tus brazos para devolverme al Maestro Divino, para que por tu medio se digne recibirme el que por tu medio me redimió. He aquí que ahora los austeros esplendores del Calvario sobrepasan, en proporciones infinitas, a todas las delicias y todos los encantos del Tabor y tras los pasos de Esteban, su cabecilla. Innumerables generaciones de mártires y de santos han saboreado más dulzuras bajo las piedras que los lapidaron, que las que hubieran gustado bajo lluvias de perfumes y de rosas. Esta es la alta y magnífica doctrina que voy a tratar en esta última conferencia, desarrollando sus partes y dando una visión de conjunto. Que el filósofo, iluminado únicamente por las luces naturales, murmure en sus pruebas, que tome pretexto de sus sufrimientos para blasfemar contra el cielo y la providencia, o que envolviéndose en una capa de desdén estoico, exclame: sufrimiento, yo te maldigo, no eres más que una palabra sin sentido. Lo entiendo, pero nosotros, los cristianos, iluminados por una luz más alta, dirigimos nuestras miradas al porvenir celestial, pues las tribulaciones de aquí abajo son su preparación y su garantía. ¿No nos dijo nuestro Maestro que los sufrimientos eran el vestíbulo por
por el que debíamos pasar para entrar en el reino de la gloria? Aceptémoslos como prueba de la tierna predilección de este Dios que nos hace participar de sus tristezas y de sus agonías para hacernos dignos de la corona eterna que nos prepara. Para abarcar nuestro objetivo en su totalidad estudiaremos el sufrimiento desde un triple punto de vista, desde la naturaleza, desde la gracia y desde la gloria. Desde el punto de vista de la naturaleza, el sufrimiento es para el hombre un principio de dignidad y de fuerza moral. Desde el punto de vista de la gracia, es el principio de nuestra incorporación a la vida divina de Jesucristo. Desde el punto de vista de la gloria, es principio y fuente de esperanza. 1. Antes de hablar del provecho del dolor y de los bienes maravillosos que proporciona al alma, es útil recordar su noción filosófica. Santo Tomás define el dolor como el mal que repugna, es decir, un obstáculo que se opone al ejercicio de las facultades del alma o al libre desarrollo de la vida corporal y sensitiva. El dolor es una impresión que afecta al alma y se opone a ella, sea porque impide al espíritu alcanzar la verdad que es su objeto, sea porque priva a la voluntad del bien que persigue. El dolor, ya resida en el espíritu, ya resida en el cuerpo, es una impresión que repugna al ser que la siente, ya que lo deforma en cierto grado y causa en él un deterioro y un cierto tipo de aminoración. En el espíritu ese mal u obstáculo se llama tristeza, pesar, angustia. En el cuerpo se llama decaimiento, tormento, enfermedad. Pero, sean las que sean las características y las formas innumerables con las que se muestra el dolor, no es otra cosa en su esencia que una contrariedad, una discordancia, una falta de equilibrio o armonía en las facultades intelectuales o en los órganos sensibles del cuerpo. En resumen, el dolor es un estorbo que se opone al desenvolvimiento normal de la vida, como la alegría es un modo conveniente que favorece su plena expansión. Los filósofos paganos, con las solas luces de la razón, habían entrevisto en cierto modo las ventajas y el premio que supone el sufrimiento. Lo miraban como la mejor escuela, donde el hombre podía formarse en la ciencia laboriosa y difícil del conocimiento de sí mismo y en la que se preparaba para cumplir un día los pesados deberes de la vida humana. Decían, desdichado el niño de fortuna, adormecido en la fascinación del lujo y la molicie. Desdichado el hombre a quien el mundo ha sonreído siempre y que jamás ha sentido traba ni contrariedad a sus deseos. Si, entre los hombres embriagados y corrompidos por la prosperidad, hay aún un resto de sensibilidad, si hay en ellos entrañas de carne y si continúa latiendo en su pecho un corazón humano, ¿será únicamente para satisfacer su egoísmo y saciar sus pasiones desordenadas? Desdichados los pueblos, cuando el cetro y el poder público vienen a caer en manos de tales hombres, como Tiberio y Nerón, serán el azote del género humano. La tierra entera se ofrecerá a sus ojos como una presa destinada a la satisfacción de su colosal orgullo y de sus apetitos más desmesurados y brutales. Estos sabios añaden más, ¿qué mortal ha mirado jamás cara a cara al áspero y sombrío sufrimiento o se ha medido con el cuerpo a cuerpo, sin que pronto no lo haya bendecido como un regalo del cielo? Lo mismo que los metales más duros se reblandecen y se funden bajo la acción del fuego, así el sufrimiento transforma a las almas nobles, suscita en ellas una virtud que las toca, las restaura, las sobrenaturaliza y las dulcifica. Así, ved al pobre, que ha sentido mucho tiempo la estrechez y la miseria, si llega a conseguir fortuna, la usará con sabiduría y con moderación. Ha aprendido por su dura experiencia cuánto cuesta ser pobre, corner un pan escaso, vivir en la tierra errante, enfermo e ignorado. Ved al hombre de estado, al príncipe poderoso y respetado, si después de haber sido elevado al trono, ha soportado las angustias y las amarguras del exilio, si ha bebido a grandes tragos la ingratitud y los ultrajes, no se dejará deslumbrar por la grandeza y el brillo de la soberanía tan fácilmente como cualquier otro. Derramará con mucho gusto miradas de respeto y compasión sobre un sujeto desgraciado y oscuro. Sabe que la nobleza de pensamiento y la altura del corazón se ocultan bajo los andrajos no menos que bajo la púrpura. Le recuerdan que también él, tiempo atrás, vivió proscrito, fugitivo, desconocido y difamado. Ved también al sacerdote, cuando en la melancolía de sus ojos, en el envejecimiento precoz de sus rasgos, en la sonrisa resignada de sus labios, se advierte que el sufrimiento ha visitado a menudo su alma. Se le rodea de más respeto y más ternura. Los abandonados se acercan a descargar su alma ulcerada sobre la suya, con mayor confianza. Les parece que de su alma destilará el remedio y el consuelo, junto con una actitud más paternal y más misericordiosa. En fin, el hombre probado por grandes y sangrantes reveses, es un sujeto abandonado y oscuro. Lejos de despreciarlo, vemos en su dolor una purificación gloriosa de su vida. Un sentimiento secreto nos dice que allí hay un ser privilegiado, cuidadosamente preparado por la mano divina para destinos más gloriosos que los temporales. Admiramos en él una nobleza más resplandeciente que la de su sangre, la nobleza del sufrimiento impasiblemente soportado. Yo no sé si todos piensan así, pero el alma que ha sufrido intensamente y durante mucho tiempo parece que tiene menos apego a la tierra. Su aspecto alterado y humillado le da una apariencia más angélica que humana. Este hombre, esta mujer, pasaron en medio de los goces de la vida sin rozar siquiera su superficie. ¿Una tal condición no les imprime algo así como una elevación inmortal? Una voz secreta no nos dice que estas almas poseen una visión más profunda de los misterios del cielo, que su corazón es un santuario que exhala un gran perfume de fe, esperanza y amor. Hay en Oriente ciertas maderas aromáticas que se aplastan y se trituran, para hacer brotar de ellas un líquido oloroso mezclado con su savia. Así la bondad celestial estruja al hombre en la prensa de la aflicción, para castigar en él una carne que sirvió de hogar a antiguos desórdenes, para librarle de todo peso de corrupción y convertirlo en el vaso misterioso del que brotará la fuente inagotable de
todas las virtudes. Una cosa es cierta, que nunca ha habido ni habrá jamás sublimidad moral, santidad heroica, virtud digna de ese nombre, que no haya tenido su principio o que no haya sacado su impulso y su fuerza de un sufrimiento libremente aceptado o intrépidamente padecido. De ahí que nuestra voluntad sea a menudo vacilante e indecisa, que nuestra vida esté sembrada de tan extrafias irregularidades y de tan tristes inconstancias, que una nadería nos hace caer, que una palabra poco medida que nos han dicho, una variación en la serenidad del cielo son suficientes para hacernos pasar de la alegría al abatimiento. La causa de estas fluctuaciones y de estos cambios no es otra que el desapego y el horror instintivo que sentimos por el sufrimiento. A causa de este diligente cuidado en rechazar las menores privaciones y las menores violencias, en apartar de nosotros todo lo que se presente con la apariencia del menor rigor, nos creamos indignas servidumbres. Nuestro corazón se deja dominar por tantos tiranos como impresiones sentimos, cuya influencia sufrimos una y otra vez. Ninguna virtud puede crecer en almas tan versátiles, ninguna dignidad es conciliable con un carácter que oscila al viento de todos los cambios y de todas las casualidades. Además, en este estado el hombre se retrae de sus deberes austeros y se torna esclavo de las más fútiles fantasías, olvidando que la vida humana es una realidad y no una ficción. Busca distraerse con entretenimientos frívolos, entrega sus años más bellos como pasto de los placeres, de la pereza, del aburrimiento y devora y consume, sin fruto alguno, el talento que Dios le confió. Con estas disposiciones enervantes, cualquier hombre no tiene más que presentarse ante él con la amenaza en la boca, con el poder de perturbar su reposo, sus intereses, sus placeres, y este hombre será inmediatamente su señor. Tendrá pleno poder para someterlo, sea a indignas esclavitudes, sea a indecibles torturas. Nada más lejos de la infinita pequeñez de estas almas flojas y afeminadas que la actitud firme y magnánima de aquel que, a fuerza de luchar con vigor contra el sufrimiento, se ha vuelto como insensible a sus heridas y a sus dardos. Qué hermoso es verlo sereno y majestuoso en medio de las tempestades y de las sacudidas de las pasiones, cumpliendo la palabra del sabio: non contristavit justum quicquid accident. No entristecerá al justo nada de lo que le suceda. En su tranquilidad oye el ruido de las revoluciones, ve pasar las repúblicas y las dinastías. Se diría que los vanos intereses de los hombres bullen en las regiones inferiores, bajo sus pies. Ninguna turbación de esta tierra le inquieta, porque ha aprendido a leer los acontecimientos en esa sabiduría infinita que todo lo ordena con su previsión y que no permite el mal sino para sacar de él el bien, mediante una manifestación imponente. Lleva en él mismo un santuario de descanso y de felicidad. Los hombres y los elementos conjurados no tienen poder para ofenderle o dañarle. ¿Lo enviarán al destierro? Él responderá como aquel gran obispo: toda la tierra es para mi patria y destierro. ¿Lo despojarán de sus bienes? Él ha aprendido a poseerlos sin permitirles encadenar su corazón. ¿Lo matarán? La muerte es para él el paso a una vida mejor, la emancipación de todas sus penas. Esta era la serenidad y la heroica constancia de San Juan Crisóstomo, condenado al destierro por Eudoxia, la emperatriz de Constantinopla. Así se expresaba el santo: cuando dejé la ciudad no sentía mi infortunio, estaba inundado interiormente por los consuelos más inefables. Si la emperatriz me envía al destierro, me decía yo, pensaré que la tierra y todo lo que la llena pertenece al Señor. Si me hace arrojar al mar, me acordaré de Jonás. Si ordena que me la piden, seré compañero de Esteban. Si me hace decapitar, tendré la misma gloria que Juan el Bautista. Si me despoja de todo lo que poseo, pensaré que salí desnudo del seno de la tierra y que allí debo volver despojado de todo. El conde de Maistre cuenta la historia de una joven que fue la admiración de la ciudad de San Petersburgo. El sufrimiento la había transfigurado y había hecho resplandecer en su actitud y en su fisonomía el brillo de una gloria sobrehumana y anticipada. Estaba devorada por un cáncer que le carcomía la cabeza. Ya le habían desaparecido la nariz y los ojos. El mal avanzaba sobre su frente virginal como el incendio que devora un palacio. Toda la ciudad estaba maravillada de la suavidad de su voz y de su angélica resignación y acudía para admirar este encantador espectáculo. Cuando se le mostraba a la joven compasión por sus sufrimientos, ella respondía: yo no sufro tanto como pensáis. Dios me ha otorgado la gracia de pensar a menudo en él. Un día respondió a unas personas que le preguntaron: ¿qué plegarias dirigirás a Dios cuando estés en el cielo? Yo le pediré que os conceda la gracia de amarlo como yo le amo. Los paganos habían entrevisto este reflejo y esta aureola de hermosura y de grandeza que el sufrimiento derrama sobre la frente de la criatura. Un día, el príncipe de los filósofos se había planteado esta difícil cuestión: si la divinidad se dignara alguna vez bajar a la tierra, ¿qué figura le convendría para mostrarse? Platón paseó largo rato silencioso, meditabundo, pasando revista una a todas las figuras de la humanidad. Las fisonomías más deslumbradoras, las de los potentados, no le parecían suficientemente puras. Finalmente, se representó un hombre, señor de sus afectos, irreprochable en sus menores pensamientos. Estos son los rasgos que le parecieron más convenientes: ajeno a toda contienda, respondiendo a los tratos más crueles con la dulzura de la bondad, calmado y sereno en medio del desenfreno de los ultrajes y del frenesí de un populacho amotinado, brillando hasta en el patíbulo infame, donde le había hecho subir la incomprensión de la virtud. Platón pensó que si la humanidad llegaba alguna vez a producir una figura como esta, habría hecho su supremo esfuerzo, que la tierra no tendría un espectáculo más bello que ofrecer al cielo. Y Platón, con el entusiasmo y la solemnidad del sabio que pronuncia una de las grandes verdades que jamás ha escuchado el oído humano, exclamó: si la divinidad se digna alguna vez hacerse visible a los hombres, no habrá más que una figura digna de ella, la del justo sufriente. 2. ¿Satisfizo Jesucristo de un modo total y absoluto por nuestro
nuestros pecados? ¿Tomó sobre él no solo la pena eterna, sino también la pena temporal que debíamos por ellos? Santo Tomás responde de una manera afirmativa y alega como prueba el uso constante de la Iglesia que no impone ninguna penitencia a los fieles admitidos a la regeneración bautismal. También aduce la tradición universal de que una vez el hombre ha sido sepultado en las aguas del bautismo, a semejanza de Jesucristo, ya ha muerto a sus viejos desórdenes, ya no hay ningún castigo, ninguna expiación que sufrir en esta tierra y, si muriera a continuación de haber sido regenerado por el sacramento, sería admitido inmediatamente a la visión de Dios, sin pasar por las llamas del purgatorio. Respecto a los desdichados que violan la virginidad bautismal, culpables de faltas graves después de la gracia insigne del primer sacramento, la redención ya no se transmite de esta forma privilegiada y en esta medida plena y sobreabundante. Después del bautismo, la misericordia divina no desciende sobre nosotros sino acompañada por la justicia. Los méritos infinitos y los frutos de los dolores de Jesucristo no los adquirimos automáticamente, sino con la condición de que nos apropiemos de ellos mediante una cooperación personal y con esfuerzos enérgicos y costosos. En una palabra, la penitencia, como dice Tertuliano, es un bautismo trabajoso. En este sacramento, destinado a hacer renacer el alma muerta por el pecado, la sangre y las lágrimas de Jesucristo no se nos dan para ahorrar las nuestras, sino para fecundarlas y hacerlas proporcionadas a la virtud tan débil de nuestras expiaciones con la inmensidad de las deudas contraídas por nuestros crímenes. De ello se sigue que no hay más que dos caminos para llegar a la vida eterna, el de la inocencia y el de la penitencia. La penitencia es una ley de proporción. San Pablo precisa claramente su intensidad y su medida con estas palabras: tanto como hayáis abusado de las criaturas para conseguir goces, usándolas indebidamente, otro tanto debéis absteneros de su uso permitido. La reparación no es suficiente si no iguala el desorden que contiene la falta. Las condiciones del hombre pecador en su uso de las criaturas ya no son las del hombre que jamás se ha convertido en culpable de una ofensa. Aquel que ha tenido la desdicha de dejarse engañar por la voz del tentador y que, abrazando los bajos atractivos de las criaturas, ha preferido su belleza engañosa y limitada a la belleza del Creador, está obligado a apartarse con esfuerzo y al precio de los desgarros más indecibles, de las ocasiones que lo sedujeron y de las criaturas que lo fascinaron. Es necesario que, remontando el torrente cuyas aguas cenagosas lo arrastraron, castigue con rigor el corazón, la imaginación, los sentidos que se amotinaron contra la razón y contra la ley de Dios, como castigaría a un criado desobediente o a un siervo rebelde. El principio fundamental de la penitencia reside en el hecho de que para el hombre caído por segunda vez, no hay más que un modo de regeneración: la aceptación valiente y voluntaria de una parte de dolor igual a la parte de gozo y dulzura saboreada en la iniquidad y el crimen. De esto se deduce, según la profunda observación de San Ignacio de Loyola, que la penitencia no consiste de ninguna manera en la renuncia a todos los excesos o en la supresión de todo lo que es inútil y superfluo. Suprimir lo que sobra pertenece a la virtud de la templaza y no a la virtud de la penitencia. La penitencia no tiene lugar sino cuando el hombre se quita lo que es conveniente y se priva de una parte de lo que es útil o necesario. Sin embargo, el misterio no está aclarado. Ha habido en la tierra almas libres de cualquier traza de pecado y de imperfección. Sin hablar de la Santísima Virgen, concebida sin pecado, de San Juan Bautista santificado en el seno de su madre, otros muchos santos llevaron en esta tierra una vida totalmente celestial, estrechamente unidos a Dios sin que jamás ningún deseo bajo, ninguna emanación de los sentidos hubiera oscurecido la belleza y el brillo radiante de su alma. Y sin embargo, recogieron una parte muy abundante de esta gran herencia de dolor legada a nuestra triste humanidad. El sufrimiento tiene, pues, una causa más alta y más universal que la expiación. Esta causa es la consecuencia de uno de los misterios más profundos y más incomprensibles de nuestra fe, en el que se resume toda la economía del cristianismo y que nosotros meditamos raramente. Este misterio es el de la incorporación de nuestra vida a la vida divina de Jesucristo. Se puede decir, en cierto sentido, que Jesucristo en el cielo no está completo. Sobre el trono en el que, después de su ascensión gloriosa, reina situado a la derecha de su Padre, no está la totalidad, sino un simple comienzo de Jesucristo. Jesucristo es de hoy, de ayer y de todos los siglos. Jesucristo y todos los fieles no forman más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Este cuerpo místico de Jesucristo, que no es otro que la Iglesia, se edifica progresivamente. Se extiende y crece al incorporar a los elegidos cuyo espíritu se abre a la luz de la fe y cuyo corazón recibe la unción de la caridad. Jesucristo no alcanzará su crecimiento total, ni entrará en la plenitud de sus años y en la madurez del hombre, sino después de que el ángel del Señor haya marcado con el sello del Dios viviente la frente del último de los predestinados. Hasta ese día continuará el misterio de la ascensión. Prosigue y crece. Cada vez que un alma concurre eficazmente a esta estructura divina y que al salir de una vida pura se suma para componer la ciudad celestial y se añade al edificio como una piedra viviente en la eterna basílica de los santos. El cuerpo místico y colectivo de Jesucristo tiene como modelo su cuerpo individual. Jesucristo, para obrar nuestra redención, no tenía necesidad de dejar transcurrir 33 años. Inmediatamente después de su concepción podía haber salido del seno de su madre, centelleante de esplendor, y haber sorprendido al cielo con su entrada triunfal e imprevista. No lo quiso así. El camino más fácil y más corto no es el que ofrecía el mayor atractivo a su corazón para entrar en santuario de su gloria. Prefirió subir al cielo por los peldaños ensangrentados con sus ignominias y sus acerbos dolores. Quiso que la eternidad y la omnipotencia de sus encantos brotaran de sus cicatrices y de sus dolores, y para que en todo su ser no hubiera ni una sola parte que no brillara con el esplendor de su belleza única. Quiso
quiso entregarlo todo entero como pasto del dolor y de los pies a la cabeza experimentar sus golpes sangrientos y crueles. Esto que se realizó en el Jesucristo individual debe perpetuarse en su cuerpo colectivo o místico. Es la ley de indestructible solidaridad establecida entre la cabeza y los miembros. No podía convenirles a estos entrar en la gloria sin pasar por las transformaciones que el jefe sufrió. No es posible admitir que Jesucristo quiso abrir dos caminos opuestos que conducen al cielo, uno para él, duro, pasando por la cruz, el otro para los suyos, cómodo, sembrado de rosas y delicias. El cuerpo de Jesucristo, nos enseña el apóstol, está unido y ligado en todas sus partes. Excluye de su composición cualquier elemento inconexo. Está sublimemente ordenado y reúne en su estructura esa armonía y esa perfección que lo convertirán un día en el más inimitable reflejo de la gloria y la majestad soberanas. Por ello, dice San Bernardo, no formaría un conjunto monstruoso, un contraste extraño y discordante, si una cabeza coronada de espinas estuviera unida a unos miembros delicados. Una carne triturada por los azotes a una carne alimentada en el fasto y la molicie. Pudeat su capite spinato membrum esse delicatum, que nos avergüence ser un miembro delicado, bajo una cabeza coronada de espinas. Las penas y las aflicciones que nos destrozan el corazón, que nos arrancan gritos desgarradores y querrían hacernos derramar lágrimas de sangre, están lejos de dejar indiferente a Jesucristo. Nadie lo conoce mejor que él y nadie se compadece más vivamente, porque él sintió las mismas impresiones y en el huerto de los olivos, como dice Isaías, soportó personalmente todas nuestras faltas y todos nuestros desfallecimientos. Pero una piedad natural que le llevara a suprimir la prueba y a cerrar a cada instante la mente de nuestras quejas, no sería una inconsecuencia de su parte, un acto de flojedad ciego e insensato. ¿Podría Jesucristo derogar el plan de su sabiduría, abolir las obligaciones inherentes a la nobleza de nuestro origen y a las prerrogativas gloriosas que nos confiere el bautismo? Súbditos y miembros de un jefe divino, nuestro primer deber es el seguir a nuestro jefe en todos sus caminos y pasar por todas las peripecias que él sufrió, para merecer ser glorificados un día con él. Es totalmente necesario que suframos con él en esta tierra. Si tamen compatimur, utet con glorificemur, si sufrimos con él es para también ser glorificados con él. Y del mismo modo que al final de nuestra vida entraremos a participar de la ascensión de Jesucristo, es necesario que recíprocamente, según el pensamiento del apóstol, mientras dure nuestro peregrinaje, completemos en nosotros lo que falta a las angustias y torturas de su pasión. Ad impleo e aguae de sum passionum Christi, completo lo que falta a los padecimientos de Cristo. En efecto, la pasión de Jesucristo no concluyó en el Gólgota. Sobre el Gólgota Jesucristo soportó el dolor en toda su intensidad. Su dolor fue muy grande, inmenso como las aguas del océano. Se elevó por encima de toda medida, de toda comparación, de toda expresión, pero no asumió el dolor bajo todas sus fisonomías ni bajo todas sus formas. Fue atravesado por los clavos, no fue quemado a fuego lento. Vio huir a sus discípulos espantados por el escándalo de la cruz, pero no probó este otro dolor, sin duda menos agudo pero más efusivo, más lleno de gemidos y de lágrimas. El de una madre que ve como la muerte le arrebata de sus brazos un hijo adorado. Experimentó penas reales causadas por los pecados y la malicia de los hombres, pero no sintió las tristezas ideales y fantásticas de un alma poco resignada que se alimenta de quimeras y aspira con el ardor del delirio a un porvenir que no puede alcanzar y que no sabe encontrar su satisfacción en el deber y en la práctica austera de la virtud. Jesucristo sufrió la confusión y el arrepentimiento de nuestros pecados en nosotros, pero no fue atormentado por los remordimientos y no soportó la confusión que abruma al pecador, el recuerdo de sus iniquidades personales. Todo este género de dolores que Jesucristo no soportó en su propia persona, es necesario que los complete en sus miembros. Es necesario que la pasión dolorosa del Salvador se complete en todos los tiempos y en todos los lugares. Pues, al igual que más tarde en el cielo Jesucristo será todo en todas las cosas por su felicidad y su gloria, así en este bajo mundo, hasta el fin de los siglos, debe ser todo en todas las cosas. Por sus dolores y por sus agonías, omnia et in omnia Christus. Cristo es todo en todas las cosas. Estas consideraciones explican la sed ardiente de sufrimientos por la que estaban devorados los santos. Las delicias inefables que les hacían estremecer sobre las hogueras y los caballetes cuando sus carnes eran consumidas o sus huesos dislocados. El amor a la cruz por el que se sentían inflamados ponía en sus labios acentos incomprensibles. Santa Teresa, helada de frío, atormentada por el reuma, destrozada por las fatigas y las austeridades, pero atravesada en lo más íntimo de su alma por la espada de los serafines, abatida y enajenada exclamaba: Aut pari, aut mori, o sufrir o morir. San Ignacio de Antioquia, condenado a morir en las fauces de las fieras, se dirigía a Roma para participar en los juegos solemnes ordenados por el emperador Trajano. Viajaba rodeado de soldados, bestias feroces con cara humana, que rugían alrededor de él como tigres o leopardos. En medio de sus voceríos y clamores, escoltado por amigos y discípulos que se apretaban a su alrededor para escuchar de su boca su adiós y sus últimas recomendaciones, elevaba majestuosamente la frente que brillaba ya con una gloria celestial y sobrehumana. Arrobado en santo delirio, lleno de esperanza en Dios, pronunció palabras hasta entonces desconocidas para la lengua humana. Decía: pueda yo gozar del furor de las fieras, no experimentéis por mí una falsa compasión. Si la suerte obra en mi contra, si no quieren venir las fieras, yo excitaré a las fieras el primero y las apremiaré para que me devoren. Perdonadme, hijos míos, yo sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser un digno discípulo de Jesucristo. Ya no deseo nada de lo visible para encontrar pronto y con seguridad a Jesucristo. Sí, vengan el fuego, la cruz y las fieras, venga el descoyuntamiento de los miembros
miembros y el destrozo de mi cuerpo. Y en el momento en que escuchó a los leones rugir, exclamó: yo soy trigo de Jesucristo y quiero ser molido por los dientes de las fieras, para ser servido como pan blanco en su mesa. Para comprender los sentimientos que animaban al santo obispo y captar el sentido de las extrañas palabras que salían de sus labios, hay que recordar que Jesucristo en el Evangelio compara la iglesia y el cielo con un granero y a los elegidos con el trigo. De este símil brota toda una doctrina y una alta moral. El grano de trigo no adquiere toda su perfección hasta que no es sometido a una triple muerte que suscita en él una triple dignidad y una triple vida. Así, el agricultor, al declinar el otoño, entierra el grano de trigo en el surco de la tierra. El grano se disuelve y se pudre por la acción de la humedad, se mezcla con otros jugos y parece que desaparece, hasta tal punto que un observador inexperto podría creerlo perdido sin remedio. Pero al primer sol de la primavera, este grano que parecía muerto para siempre saca la fecundidad de su muerte aparente y renace rejuvenecido y renovado con la forma de una espiga. Sin embargo, este no es término de la perfección del grano de trigo. Está llamado a una transfiguración más maravillosa aún. Para alcanzarla es necesario que sufra una segunda muerte. El grano será puesto bajo la muela, aplastado y reducido a harina, con la que se hará el pan y se convertirá en alimento y carne del hombre, teniendo parte en su vida intelectual y pensante. En fin, hay para este grano de trigo una perfección y una dignidad más alta. Será colocado sobre el altar. El sacerdote pronunciará sobre las palabras sacramentales de la consagración. Ahora será aniquilado totalmente, hasta la raíz de su sustancia. De él no quedará ninguna traza, ningún vestigio de su ser primero, pero a cambio, este pan inerte habrá cesado de ser vil materia, convirtiéndose en el Dios que los ángeles adoran. Del mismo modo, el hombre no se sacude los estorbos burdos de la naturaleza material que lo nublan y lo corrompen. No sale de lo transitorio y lo finito para entrar en lo eterno y lo infinito, sino sufriendo una triple muerte. Para elevarse a la cumbre de la perfección y llegar a reproducir en él el esbozo de la imagen de Dios, es necesario que muera a los sentidos, a su espíritu y a sus propios juicios, y finalmente que se inmole dentro de su corazón y muera a sus propios afectos. Jesucristo es el padre de familia y el gran segador celestial. De lo alto del cielo, donde está situado, ve en la tierra al buen grano de trigo disolverse y morir bajo el fuego de las aflicciones. Lejos de entristecerse, su corazón divino se estremece y estalla en muestras de alegría y de bendición, exclamando: he ahí mi trigo, se está purificando y transformando. Será digno de entrar en mi plenitud y entonces se cumplirá el deseo más ardiente de mi corazón. Oh Padre mío, todos los que tú me has dado han llegado a ser uno conmigo, se han incorporado a mi vida, con una unión tan íntima, una similitud tan admirable, como la de todos los granos de la espiga molidos en el mismo molino, que forman un solo pan y una sola sustancia, unus panis, unum corpus, un solo pan, un solo cuerpo. Magnífico fruto el del sufrimiento que nos hace morir a nosotros mismos tan solo un instante para llevarnos a vivir en Jesucristo una vida divina, que nos sepulta en una sabana sombría y dolorosa, solo para depositar en las profundidades de nuestro ser la semilla de la inmortalidad y para elevarnos con una dulce anticipación al orden de la gloria y la resurrección. 3. El misericordioso Salvador, para suavizar nuestros males y moderar nuestras pruebas en este valle de desengaños y de miserias, quiso darnos la garantía cierta de su ternura, ofrecernos las arras de la felicidad celestial que Él nos prepara. Estas arras, este testimonio auténtico de la visión beatífica que hacía suspirar de felicidad a las almas de los santos, no son los sucesos brillantes de este mundo, ni una gloria o una felicidad temporal, sino la prueba y el sufrimiento. Los santos no ambicionaban otros bienes ni querían otro pago a sus esfuerzos. Cuando reconocían a uno de sus amigos le decían: ven, hermano, tenemos por morada huecos excavados en las rocas, donde se duerme sobre la tierra húmeda y donde no hay cama. Nos alimentamos de hierbas silvestres y para refrescarnos no tenemos otra cosa que el agua de los torrentes. Alrededor de nuestras moradas oímos aullar a las bestias salvajes que, sin embargo, son menos temibles que los tiranos humanos y los hombres bárbaros, cuyo odio e implacable ferocidad nos persiguen sin descanso y sin tregua. Pero venid sin temor, hay inefables goces e inefables consuelos, pues hay que sufrir lo indecible. A primera vista, este lenguaje confunde a la razón y desconcierta todos los juicios humanos. Pero los santos, al vivir en las altas cumbres de la fe, veían los sucesos de aquí abajo y los destinos humanos con otro prisma y a través de otros horizontes. Juzgaban las cosas del tiempo en relación con las de la eternidad y penetraban el sentido profundo de una de las más sublimes frases contenidas en las Escrituras: la esperanza es la hija de la prueba. Sin prueba, no hay esperanza. Supongamos un hombre que tenga en esta tierra satisfechos todos los deseos, se adormecerá en esta prosperidad fatal. Ya no reclamará la otra vida. Los pensamientos celestiales no tendrán capacidad para despegarlo del barro de las cosas materiales y sensibles. Pero si un deshonor, una cruel aflicción tocan, en este hombre, sus puntos dolorosos y punzantes, inmediatamente, como un líquido comprimido en una vasija pequeña, su corazón encogido y aplastado bajo el peso de la pena buscará abrirse una salida. Al no encontrar ya en el presente un solo objeto sobre el que apoyarse, ni que le prometa consuelo, retirará los estorbos efímeros del tiempo y del espacio. Hundirá sus miradas ávidas en las montanas de la misericordia infinita, de la que destilan todos los refrigerios, toda la luz y todos los auxilios. El patriarca Job, en su conmovedora historia, nos revela la profunda economía del sufrimiento y nos señala las fuentes de abundantes delicias en las que las almas pueden beber a grandes tragos, en medio de los más acerbos infortunios. Job tenía rebaños e innumerables ovejas. Estos rebaños fueron diezmados por las epidemias y por la peste. Job tenía magníficas y suntuosas mansiones y estas mansiones
mansiones fueron devoradas por el fuego del cielo. Tenía hijos, objeto de sus delicias, unidos entre sí por los más dulces afectos, y un día en el que estos hijos estaban celebrando fraternalmente un banquete perecieron lamentablemente aplastados por las ruinas de la casa. Tenía amigos y sus amigos, en lugar de consolarlo, le juzgaban herido por la mano del cielo, a causa de algún crimen misterioso y desconocido. Tenía una esposa y su esposa, sobrecogida de repugnancia y de horror, huyó de la infección de sus llagas. En fin, tenía un dios a quien ofrecía sacrificios 7 veces al día y Dios le retiró el rocío de los consuelos celestiales y parecía haberlo dejado en un supremo abandono. Jamás, ciertamente, las aguas de dolor desbordadas habían impulsado la multitud de sus olas con un ímpetu y una abundancia tan grande sobre la cabeza de una víctima. En un momento parece que la desesperación invade el alma de Job y toda su resistencia se quiebra, y exclama: la vida se ha convertido para mí en un peso intolerable. Perezca el día en que nací y en el que se dijo: un hombre ha venido al mundo, que este día quede cubierto de tinieblas, que sea borrado de los meses, que no se cuente entre los días del año, que nunca sea iluminado por luz alguna y quede envuelto en una niebla y una amargura sin fin. ¿Por qué me hiciste salir del seno de mi madre y no morí antes de ver la luz del día? ¿Por qué fui acunado sobre unas rodillas y mamé la leche de una mujer? El corto número de mis días terminará pronto. ¿Es digno de tu poder interesarse por una sombra? Déjame para que pueda llorar mi dolor antes de la hora fatal en la que entraré en la tierra fría y silenciosa que la muerte oscureció con sus sombras. Pero, de repente, Job cesa en sus lamentos, en su ser se obra una transformación, su cara se ilumina, su frente y su mirada se tornan serenos y radiantes. Un himno de esperanza se escapa de sus labios, como un río de alegría y de paz. Qué bello es ver a este Job diciendo ahora a los gusanos: vosotros sois mis hermanos, y a la podredumbre: tú eres mi hermana, mientras que, sentado sobre el estiércol, como un triunfador, exclama con el ímpetu y el entusiasmo de su fe: yo sé que mi Redentor vive y que un día lo veré con los propios ojos de mi carne y no con los de ningún otro. Jamás boca humana había pronunciado un cántico más elocuente y divino. Este modelo de justo probado, triturado, aniquilado, descendido al último escalón de la miseria material y moral, no se ve recompensado, en un abrir y cerrar de ojos, de todo lo que ha sufrido. De un solo salto se eleva y se coloca por encima de los sentidos, por encima de la naturaleza, por encima de lo que jamás ha osado concebir la razón humana. Con su mirada profética traspasa la duración del tiempo. Tiene la intuición del día en que sacudirá el polvo de su ataúd. Esta intuición está escrita con certeza absoluta, grabada en el fondo de su corazón. Yo sé que mi Redentor vive y que un día lo veré con mis propios ojos y no con los de ningún otro. Ah, con razón, el admirable patriarca exclama, a continuación de su bello cántico: ojalá pudieran mis discursos ser escritos en un libro con estilete de hierro o ser escritos en caracteres indelebles sobre una lámina de plomo o en la piedra viva. Sin duda para que pudieran ser leídos por las generaciones venideras y llenar de los mismos consuelos a la inmensa familia de los desheredados que no tiene otro alimento que el pan amargo de sus lágrimas. Ah, ¿quién de nosotros ha pronunciado jamás con fe viva esta frase de Job: yo sé que mi Redentor vive, sin haber sentido inmediatamente sus efectos? ¿Esta frase no hace levantarse el alba de la serenidad en medio de los duelos más negros? ¿No ha inundado nuestra alma de una alegría superior y desconocida en el momento mismo en el que una lágrima de sangre se escapaba de nuestros ojos? Errantes, despojados de todo, derribados a tierra por la concupiscencia triunfante, sacamos del cortejo constante de nuestros males motivos de amor y de confianza. Lejos de nosotros el dejarnos abatir y estallar en impaciencia y murmuraciones. Nosotros bendecimos al Señor, entreviendo en los secretos de su justicia las profundidades infinitas de su misericordia. Y decimos: si el Señor da satisfacciones a sus enemigos, ¿qué reserva a sus servidores? Si en la distribución de los bienes y los males hace inclinarse la balanza hacia los que le ofenden y blasfeman, es que para sus amigos, todas las fortunas y todos los imperios de la tierra le parecen un presente de muy poca importancia. Regocijémonos en nuestras tribulaciones y midamos nuestra grandeza venidera por nuestras amarguras presentes y por la dificultad de nuestra prueba. San Juan Crisóstomo, en su homilía sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro, nos revela la sublime filosofía del sufrimiento, parafraseando el pasaje de San Lucas en el que el rico, sumergido en los tormentos, suplica a Abraham que permita a Lázaro llevarle en la extremidad del dedo una gotita de agua para refrescarle la lengua ardiente y reseca. Comenta la respuesta que Abraham le da al rico Epulón: hijo mío, acuérdate de que tú has recibido los bienes en vida y que Lázaro recibió solamente males. Por eso ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre vosotros y nosotros se extiende un abismo infranqueable, de forma que si alguien quisiera pasar desde aquí hasta vosotros no pueda, como tampoco se puede pasar aquí desde el lugar donde vosotros estáis. San Juan Crisóstomo deduce una enseñanza admirable de esta respuesta de Abraham. Dice Abraham que el rico Epulón había recibido los bienes en vida. ¿Cómo es esto? El gran comentador lo explica diciendo: el rico Epulón, en medio de su corrupción y de su gran perversidad, había hecho en este mundo pequeños actos buenos. Durante la vida presente nadie puede ser malo de una forma absoluta. Los más impíos y los más perversos obedecen a veces la ley moral en algunos puntos. En medio de sus desarreglos conservan algunos restos de virtud natural. Inhumanos, esclavos de sus codicias, hay sin embargo circunstancias raras y excepcionales en las que se muestran justos, clementes, desinteresados. Como Dios se reserva el castigarlos rigurosamente un día a causa de sus crímenes y como por otra parte vela por el honor de su justicia, para no dejar sin recompensa ninguna obra buena por pequeña e imperfecta que sea. Frecuentemente les concede en este mundo a los malos y a
a los impíos con prodigalidad, placeres y bienes temporales. Como al rico Epulón, les otorga una vida brillante y suntuosa, les da mesas exquisitas y abundantes, alfombras blandas, una multitud de aduladores y de parásitos, el resplandor y la pompa de todos los goces deseables. El rico Epulón había recibido pues sus bienes. Lázaro, por el contrario, adornado por todos los dones celestiales, alcanzaba la cumbre de la perfección por su paciencia heroica. Probablemente se había dejado sorprender por ligeras faltas cometidas por fragilidad. Es posible que ante el espectáculo de la insolente prosperidad de aquel de quien imploraba en vano las migajas y las obras, su corazón se hubiera agriado y revelado un instante. Puede ser también que su fe y su confianza se hubieran debilitado y en cierta medida hubieran flaqueado. Como Dios se proponía incluir a Lázaro en el número de sus elegidos y coronarlo para toda la eternidad, y por otra parte al no recibir a los justos en su seno hasta estar totalmente purificados de toda falta, quiso en sus secretos designios que Lázaro, durante su carrera terrestre, pasara por largas y difíciles pruebas. Le mandó las llagas, la enfermedad, la pobreza, el abandono y el desprecio. Así, cuando Lázaro llegó a su término se encontraba libre respecto a la justicia, había recibido sus males. El rico Epulón y el pobre Lázaro habían recibido el uno y el otro del divino remunerador lo que se les debía. El rico los goces voluptuosos, los honores y las riquezas, en el tiempo, pero a cambio de suplicios sin fin y sin medida en la eternidad. El pobre, pruebas y tribulaciones extremas en esta vida, pero en compensación y después de la prueba, una felicidad sin mezcla y sin alteración. Así, el orden y la igualdad serán un día eternamente restaurados y la conducta y los designios ocultos de la divina providencia quedarán plenamente justificados el día del juicio. Dejemos que estas saludables consideraciones penetren en nosotros y las adversidades de la vida no llegarán nunca a abatirnos. Entonces, en vez de estallar en llantos y murmuraciones contra la severidad de Dios cuando su mano paternal nos golpee, le bendeciremos a cada instante y recibiremos con gratitud las enfermedades del cuerpo y las tristezas del espíritu como el signo más cierto de su predilección y de su ternura. Dios corrige a los que ama. Este pensamiento ¿no les abría a los santos la fuente de los consuelos más vigorosos y embriagadores? Al evocar los recuerdos de nuestra vida, reconocemos claramente que en las épocas en las que hemos sufrido más desolaciones y mayores amarguras es cuando nuestro corazón se ha sentido más vivamente tocado por la impresión de Dios y cuando nos hemos sentido más cercanos al cielo. El mundo nos ha abandonado. Hemos visto como nuestros amigos íntimos, aquellos que comían nuestro pan y se sentaban a nuestra mesa, se volvían para evitar nuestro encuentro. Pero, inmediatamente, el Señor, como una tierna madre, nos ha tomado más amorosamente en sus brazos. Dominus autemas sunt sit me, pero el Señor me acogió. La negra muerte te arrebató un hijo a quien, como la madre de Tobías, llamabas luz de mis ojos, esperanza de mis viejos días, bastón de mis achaques, o tú, joven aún, te has visto obligada a aislarte del mundo para llorar tu viudez prematura. Pero ¿no has recibido ayudas sobrenaturales y consoladoras? ¿Tus miradas no han percibido claros en el cielo por donde atisbar el porvenir celestial? Sí, has entrevisto a tus seres queridos y añorados en la claridad de la contemplación divina, gozando del reposo en un mundo mejor. En el secreto de tu alma has oído que te decían, somos plenamente felices y te esperamos. Así, el dolor, oprimiéndonos con su abrazo, nos arranca del amor a las cosas presentes. Es el viento que disipa la niebla y abre ante nuestros ojos otros horizontes, elevándonos a esperanzas más altas. A la luz de la llama de las tribulaciones todas las fortunas y todos los bienes tan ardientemente ambicionados aparecen en su realidad y a nuestros ojos ya no son más que humo y niebla. La vida humana se nos muestra como un punto, según palabras de San Pablo, pero este punto es un germen fecundo, fructifica mediante nuestras lágrimas y se convertirá en un peso inconmensurable de gloria. Dejemos de acusar al Creador de severidad y de injusticia. Si Dios nos prueba y nos arrebata lo que amamos, si hace que destile gota a gota sobre nosotros la hez amarga de las decepciones y de las aflicciones, esto no es, asegura el apóstol, para despojarnos, eo quod nolumus expoliari, de algo que no queremos ser despojados, sino para revestirnos antes y con más esplendor de la inmortalidad, como de un abrigo que se pone encima de la otra ropa. Sed supervestiri, sino ser sobrevestidos. Pensemos en un gran artista que quiere esculpir una estatua. Tiene en sus manos un mármol tosco e informe, se arma de su cincel y sin piedad golpea con fuerza, hace saltar la piedra a pedazos, hasta que la idea que le inspira se refleja en los rasgos de la estatua y le infunde la gracia y la majestad que serán la admiración del universo. Dios hace lo mismo, arma su mano paternal con el cincel de la mortificación y talla nuestros afectos donde les duele. No se deja conmover ni por nuestros gemidos ni por nuestros gritos, nos quita sin piedad los afectos, las amistades, la salud, la reputación, que eran partes vivas de nuestro ser. Pone en el crisol del dolor las ligaduras, los lazos secretos e invisibles que nos atan con el amor a las cosas terrenas y perecederas. Los funde y elimina con firmeza las escorias que quedan en nosotros. Mezcla de humanidad y de afecciones sensuales, para que nuestra alma así espiritualizada se convierta en un lienzo bien preparado donde los rayos de la divina bondad imprimirán un día su imagen. Ut absorbeatur quod mortale est vita, para que lo que es mortal sea absorbido por la vida. El hombre, antes de ser sometido a esta purificación, tiene el aspecto de la arena sucia y oscura. Echado en el crisol del dolor se libra de sus impurezas y se convierte en cristal transparente y limpio, donde la gloria sustancial de Dios, al no encontrar ningún obstáculo, podrá fluir libremente como un río sin fondo y sin orillas. Entonces Dios será todo en todas las cosas. De la misma manera que las imágenes del sol, de los palacios, de los árboles se reflejan con sus formas y con todo su esplendor en el espejo del agua clara,
Tierra. Así se reflejarán sobre todos los elegidos las perfecciones de los atributos divinos, sin perder su unidad inmutable. Seremos traspasados por las radiaciones de la vida divina. Esto será el final, la consumación, el momento en que los tiempos hayan completado su andadura, el reino de la estabilidad y del reposo, el reino afortunado que las criaturas esperan, que llaman con sus gemidos, como los de una madre en parto que clama porque pase de ella esa hora y expresa sus sufrimientos con gritos lastimeros, con dolorosos y largos suspiros. Amis criatura ingemisit et parturitus que adejue, la creación entera está, gimiendo hasta el momento con dolores de parto. Esta era la esperanza de la incomparable madre de los macabeos. Vio con sus propios ojos los cuerpos delicados de sus 6 jóvenes hijos desgarrados y hechos jirones por el hierro de un tirano inhumano. Estaba anegada en su sangre, en medio de sus miembros mutilados y esparcidos, pero entraba en espíritu en los tabernáculos de los goces eternos, en el lugar de la serenidad y de los dulces arrobamientos. Todo el horror que le inspiraba este espantoso espectáculo, todas las heridas y las crueles magulladuras causadas a su corazón de madre se desvanecían bajo el sol de la esperanza y animaba al más joven diciéndole: recuerda, hijo mío, que yo te llevé 9 meses en mi seno, que te alimenté 3 años con mi leche, que luego te he criado hasta este momento. Desprecia la tierra y todo lo que contiene y no te dejes asustar por las amenazas de este tirano cruel. Te pido que dirijas tu mirada al cielo, la tierra y todos los seres que contiene. Recuerda que Dios es quien lo sacó de la nada y quien creó la raza de los hombres. Recibe de él la muerte para que él te reciba en la misma misericordia en la que ya han entrado tus hermanos. Termino con una última pincelada. Había en Oriente, en la época del emperador Teodosio, una mujer a la que el ardor de la juventud y el gusto por los placeres, junto con los escollos de la pubertad, habían precipitado en los desórdenes de una vida de corrupción y de licencia. Esta mujer, que se llamaba María, se convirtió sinceramente a Dios y la Iglesia la coronó y la exaltó a los altares, con el nombre de Santa María Egipciaca. Un día fue a Jerusalén para las grandes solemnidades de la exaltación de la Santa Cruz. De improviso creyó escuchar una voz, procedente de las riberas del Jordán, de las soledades profundas, que le gritaba: pasa, ven a nosotras y encontrarás la inocencia y el descanso. Inmediatamente, y dado que el día comenzaba a declinar, se apresuró a correr al lugar de donde provenía la voz. Pero las aguas eran profundas y los alrededores del río estaban abandonados y desiertos. La voz, que se había vuelto más apremiante, le gritaba sin cesar y con mayor fuerza: pasa, ven a nosotras y encontrarás la inocencia y el descanso. Mientras vagaba de aquí para allá, devorada por la ansiedad y en cruel espera, vio venir a ella un hombre del desierto, uno de esos grandes solitarios con el rostro demacrado por la penitencia, con la voz y la mirada de un taumaturgo. Él extendió su manto sobre el río y le indicó con signos a la egipcia que se colocara sobre él. Entonces, a lo lejos, a la claridad serena de la luna, se pudo ver a la brillante cortesana andando sobre las aguas, a pie enjuto, huyendo de todo lo que había amado, marchando hacia el silencio, lejos del ruido de los hombres, para poner su alma en las manos de Dios y dedicarse a saborear los goces estáticos de la plegaria y las castas y austeras delicias de la penitencia y de la inmolación. Vivió en el desierto muchos años, visitada por los ángeles, dedicada a la contemplación divina, experimentando en vida anticipos del paraíso. Murió un día de Viernes Santo, lejos de la mirada de los hombres, al borde de un torrente abrupto y salvaje, asistida únicamente por Dios y por sus ángeles. Podemos pensar que su última bendición y la plegaria de su agonía fueron para el solitario que la guió a las soledades del desierto. Le enseñó a amar los sufrimientos y a abrir su alma a los tesoros de la paz y encaminó sus pasos por los caminos de la beatitud eterna. Ojalá pueda yo, amigos lectores, merecer también de vosotros un favor parecido. Al ofrecer a vuestra consideración estas conferencias, no he tenido otro objetivo que apartar a las almas de los intereses limitados de este mundo y elevarlas al pensamiento y al deseo de los bienes futuros. Estas modestas páginas que entrego a vuestra benevolencia no son más que el viático de la liberación, una brújula para orientar nuestra vida a través de los numerosos escollos de esta tierra, en fin, una barquilla que puede ser que nos ayude a arribar a las costas celestiales. Este libro no es más que un recuerdo, un eco débil de mi apostolado, pero al igual que al declinar el otoño, cuando los árboles se desnudan dejando caer sus hojas amarillentas, se encuentra a veces a un transeúnte rezagado, que recoge estas hojas desdeñadas en la primavera para prepararse un lecho o confeccionarse un cobijo. Lo mismo que le sucede también a menudo a la semilla que no ha germinado y echado raíces en el campo del padre de familia, que más tarde es llevada por el viento y los torbellinos de la tempestad más allá de los desiertos y de los océanos y, después de largos años de espera, hace crecer los bosques y madurar las cosechas. Así puede ser que estos estudios sobre nuestro último fin tengan la virtud de elevar a las almas al pensamiento de las cosas futuras, o por lo menos que mis pobres palabras sean para algunos cristianos rezagados una semilla bendita de Dios que fructifique para cuando llegue el tiempo de la siega. Benditas si llegan a tener la virtud de ayudarnos a atravesar el curso tormentoso e incierto de nuestro peregrinaje y conseguir que un día lleguemos con puntualidad a la eterna cita que nos espera con el corazón de Cristo. Si nos atrevemos, amigo lector, a cultivar esta esperanza, yo te diría, hasta la vista. Se acerca el tiempo en que sonará la hora suprema de la partida y en la que el celestial esposo, a quien hemos amado y servido, nos dirá: pasa, ven a mí, entra en la felicidad y en el reposo eterno. Fin.